Entonces, te agradezco, Pina, doblemente, no solo por la invitación, sino por haberme obligado a volver a pensar en este tema que para mí es un tema fundamental. Eh, También quiero decir que estoy muy contento en esta mesa, aunque no es mesa, pero es una mesa, acompañado de Pilar y de Pepe, con quienes compartimos siempre, creo yo, discusiones muy interesantes sobre el tema de formación docente. Y por supuesto con todos ustedes veo muchas caras amigos y siempre es bueno encontrarse con los amigos de tanto en tanto. Em, el título era otro, pero como yo soy un poco desobediente para muchas cosas, propuse cambiarlo y es el que está acá. Y quiero explicarles primero por qué se llama así. Esto ha sido producto de la lectura de los últimos informes. Al final tengo una bibliografía muy pequeña sobre el estado de la cuestión de la formación docente en América Latina. Y el título propuesto es un título que yo comparto y que creo que es correcto, pero luego de la lectura, debo confesar que anoche en el avión cambié el título, porque resulta que creo que en este momento en América Latina y particularmente en el Perú tenemos un enorme problema de atender con una urgencia enorme la formación docente, que esa urgencia está generando algunas tendencias en las que vamos a ver el Perú no necesariamente está del todo alineado, pero esas tendencias son a la vez urgentes de atender. Entonces es casi un círculo hermenéutico de urgencias, tendencias y urgencias, y es por eso que le quise poner ese nombre. Ojalá estas urgencias y estas tendencias sean además estos cambios posibles que son lo que propone el programa. Yo voy a... ¿Se logra ver o hay mucha luz? Sí. Esto es un poco el esquema de presentación que quiero compartir con ustedes. Quiero darles algunos elementos muy breves y muy rápidamente de algunos asuntos generales del contexto. Luego tratar de identificar por dónde están yendo estas tendencias y estas urgencias en tres aspectos del proceso de formación inicial docente, es decir, todos los procedimientos iniciales respecto del acceso, respecto de la propia formación, es decir, lo que sucede durante los años de formación, y un tema que probablemente ha sido poco abordado en general y en el país, que es todos los procedimientos de egreso o de salida. Al final, buscar compartir con ustedes algunas consideraciones finales, que son algunos riesgos que hay que hacer, que hay que tomar en cuenta, para poder entrar en una reforma de la formación inicial docente, pero teniendo en consideración que hay algunos asuntos que hay que considerar. Entonces, sobre esto voy a hablar en los siguientes 20 minutos, para luego, entiendo, entrar en una conversación con Pepe y con Pilar. Son tres los asuntos de contexto que quiero presentarles sobre la formación docente. A partir de esta revisión bibliográfica no voy a presentar ningún trabajo de investigación, más bien lo que voy a hacer es un poco ordenar y sistematizar lo que se ha venido trabajando hasta el momento. El primero tiene que ver con este problema de haber postergado reformas en la formación inicial, no solo en el Perú, sino en general en América Latina. Si uno en estricto considera reformas como cambios estructurales que se hacen en alguna etapa de la formación inicial docente, las grandes reformas de la formación inicial docente se realizaron durante la segunda mitad de los años 90 y luego, a partir del 2001 hasta ahora, es decir, en esta última década, han sido cuestiones muy puntuales en América Latina. Vamos a ver que en Argentina, a partir de la nueva Ley General de Educación del 2006, se creó un Instituto Nacional de Formación Docente. Nos dimos cuenta que Honduras está discutiendo salir de la formación inicial docente a nivel secundario para pasar a nivel terciario. Nos damos cuenta que en países como Uruguay, la idea de ir
equiparando los institutos de formación docente con las universidades es una tarea que han emprendido hace algunos años, pero en todo caso son cuestiones muy aisladas. Lamentablemente, y no es porque me haya olvidado, no he puesto un ejemplo de Perú, porque las acciones que hubo en Perú durante esta última década respecto a la formación docente, desde mi punto de vista, han sido algunas acciones más importantes que otras, pero en todo caso aisladas y sin tener una coordinación interna que genere un cambio real de la formación docente. La concentración, entonces, estas, en general, tendencias latinoamericanas de la formación inicial docente han estado centradas en una discusión que tiene que ver con buscar maneras de hacer incrementos presupuestales, cosa en la que todos estamos fundamentalmente de acuerdo, pero también estaremos de acuerdo, creo, o podemos estarlo, en pensar que solamente no se trata de un asunto presupuestal. El asunto presupuestal es una parte fundamental de ese avance, pero no es el tema que va a solucionar el problema de la formación inicial docente. Probablemente la formación inicial docente se ha postergado por dos temas en particular. Uno es el énfasis que sí todos los países han dado entre el 2000, 2001 hasta la actualidad en la formación en servicio. La formación en servicio ha sido el tema que ha copado el interés de los estados en América Latina y es donde se han producido la mayor cantidad de propuestas, programas o intentos de cambio, de reforma respecto de la formación inicial. Es decir, la formación en servicio ha seguido teniendo esta idea de tener el mayor peso en las decisiones de política respecto a la formación docente y esto ha generado, insisto, la postergación de la formación inicial. Y el otro tema ha sido el de la evaluación de desempeño. La mayoría de países en América Latina están discutiendo el tema de evaluación del desempeño docente, en algunos países con un poco más de adelanto que otros. En algunos países recién van a empezar a discutir el tema. En Chile ya se tienen algunos años de experiencia, en algunos estados brasileños ya se vienen implementando algunos asuntos y en el Perú estamos todavía en una fase de expectativa respecto de lo que será la evaluación del desempeño docente. Entonces, el primer tema del contexto es que hay que tener claro que la formación inicial docente ha sido una reforma postergada en los últimos años en América Latina. El segundo tema que quiero compartir con ustedes respecto de la formación inicial docente en la región es la enorme heterogeneidad que se tiene. A pesar de que en el 2001, en la preparación para la conferencia de la UNESCO en Cochabamba, ya se discutían, en el 2002 fue la conferencia de Cochabamba, se discutían ya las ideas de ir estandarizando un poco el asunto de la formación docente y las instituciones que lo generaban. A esta altura, al 2014, seguimos asistiendo a una enorme heterogeneidad en la formación. La principal gran heterogeneidad tiene que ver con dónde se forman los maestros. Tenemos países en los que los maestros, los profesores son formados enteramente en universidades, como el caso de Chile, hasta países donde todavía la formación docente es una formación docente normal de secundaria, como en Centroamérica, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras. Países que tienen un sistema mixto, como Argentina, Uruguay o Perú, es decir, donde los maestros se forman tanto en universidades como en institutos, y países aún más complejos, como Brasil, en donde existe todavía algunas pequeñas en número, pero existentes, formación docente de normales que coexisten con universidades y que coexisten con institutos superiores. Es decir, todos los países en América Latina tienen una gran diversidad respecto de las instituciones que lo forman. Pero no solo en eso, también tiene que ver en la duración de los estudios, en las intensidades curriculares y también en la titulación. Es decir, hay países en el que la titulación no tiene que tener ninguna, de un instituto no necesita ningún estudio adicional para ser equivalente a un título universitario. Por lo menos en el rango, ¿no es cierto?, como en el caso de Argentina, respecto de otros en los que, como en el Perú, se tienen que hacer estudios complementarios para obtener un título universitario. O intensidades curriculares, hay un trabajo muy interesante que acaba de publicar hace un par de años la Oficina Regional de la UNESCO
en Chile sobre el panorama de las políticas docentes en América Latina, y lo que se observa es que hay instituciones de formación docente que forman no solo en 3 años, sino que con la mitad de horas que otro país que también forma en 3 años. Quiero decir que mientras acá el promedio de horas por año, por ciclo de formación pilares 40 semanales, hay países en el que esto puede llegar a un 20% menos, es decir, 32 horas semanales nada más, respecto de otros que son aún más intensivos porque tienen mucho más tiempo, es decir, hay una enorme complejidad respecto del tema. Pero el tema fundamental, que es al que después me voy a referir, es también una enorme heterogeneidad respecto a las orientaciones e intensidades curriculares. Hay aquellos que tienen muy claro la idea de no solo en el papel incluir la práctica temprana y cada vez más intensa en sus estructuras curriculares, respecto de otras formas de manejo curricular en algunos institutos en los que el trabajo fundamental es un trabajo teórico con muy poca práctica, ¿no es cierto? Que los acerca más, por ejemplo, institutos que los acerca más hacia una formación universitaria, pero que en nombre de esta mayor capacidad teórica sacrifican de alguna u otra manera la formación más bien práctica. El tercer elemento es la ausencia de investigación que hay sobre formación inicial docente en América Latina. Y esto es un llamado de atención para quienes hacemos investigación en temas educativos. En los últimos 10 años, la literatura, y esto les pido por favor que lo tomen con algún nivel de cuidado, porque no he tenido todo el tiempo para hacer una extensísima búsqueda bibliográfica, pero de una rápida revisión bibliográfica latinoamericana, lo que nos encontramos es que la concentración de intereses de investigación en la formación docente han estado centrados fundamentalmente en el impacto de la formación en servicio en el aprendizaje y cómo estos programas realmente generan mejores aprendizajes en los estudiantes, y en el otro término sobre investigación que es muy importante respecto de cómo se desempeñan los docentes en el aula, qué es lo que hacen, cómo enseñan los profesores. Es no solo mirar las políticas de formación, sino también el trabajo cotidiano de los profesores. Pero el tema de la formación inicial docente ha quedado postergada de la agenda de investigación. Por supuesto que en esta agenda de investigación en el Perú todavía podríamos decir que además del tema postergado de la formación inicial docente, hay todavía muy pocos estudios de impacto de formación en servicio y aún más impactos del trabajo en el aula. Hay algunos trabajos importantes en el Perú, en el caso de GRADE y en el propio IEP, colegas míos que están dedicados a mirar lo que pasa con los docentes en el aula, más allá de los esfuerzos todavía pequeños respecto al volumen de investigación que hacen universidades en el país. Bien, entremos a estos riesgos y tendencias que es como les llamo que la bibliografía respecto de la situación de la formación inicial docente ha generado en América Latina. El primero tiene que ver con pensar algunos aspectos generales que requieren o requerirían ser mayormente discutidos y que es parte de la agenda de discusión latinoamericana. El primero tiene que ver con la necesidad de instalar procesos de regulación. Qué mejor que empezar con eso en un seminario como el organizado por el CINEACE, en donde la discusión universitaria respecto del licenciamiento y acreditación se está llevando cada vez más a la formación docente. No solo porque hasta hace algunos años la manera como era abordada era que los países decidían que los sistemas de acreditación para las carreras de educación sean obligatorios, ¿no es cierto?, que es lo que pasa en la mayoría de países en la región, sino que hay que hacer un esfuerzo adicional en la autorización del funcionamiento de aquellas instituciones formadoras de docentes. Más aún porque en el caso
de la formación docente, cierto tipo de estas instituciones, que son los institutos de formación docente, dependen en la mayoría de los países directamente de los ministerios de educación. Por lo tanto, hay una responsabilidad directa del Estado en velar porque la autorización de funcionamiento sea una autorización de funcionamiento de institutos de formación docente basadas en control de calidad y no solo en autorizaciones credencialistas, que es como se ha venido trabajando en los últimos años. Esto supondría el discutir en América Latina cuáles son los niveles de consecuencia que tendría este licenciamiento y esta acreditación. Quiero decir, hablando en común, cuando decimos consecuencias de alto nivel, estamos diciendo en el cierre o clausura de algunas carreras, programas o incluso instituciones. Entonces, eso es una discusión muy importante. Cada vez hay más necesidad no solo de acreditar a los institutos porque el Estado así lo decide, sino porque resulta que han estado particularmente dejados de lado. Entonces hay un asunto de regulación de la oferta, que es regulación de la calidad de esa oferta, que es importante. Esto era un tema que no estaba muy discutido y que cada vez entra con mayor fuerza. Lo segundo es el desarrollo de políticas y programas para la formación docente, particularmente en lo referido a los docentes formadores. Esto también es otra tendencia. Si de toda la formación inicial docente hay poca investigación y poco desarrollo de políticas, en el tema específico de la formación de los docentes formadores, es decir, de aquellos que tienen la responsabilidad, tanto en las universidades como en los institutos, de formar maestros y profesores en América Latina, es todavía aún más abandonado. Hay un texto muy importante que hace un balance sobre esto, la profesora uruguaya Denise Vaillant, que dice medio en broma, medio en serio, en la parte de introducción de su texto, de manera muy coloquial, que ha encontrado 3 investigaciones en América Latina sobre formación de formadores. Esto es en general un tema pendiente y entonces se vuelve cada vez más una exigencia. Hay algunos que particularmente creemos que esta es la madre del cordero, pero eso será motivo de la conversación y la discusión más adelante. Y el tercer elemento general es que ha habido una tendencia en América Latina por construir estándares respecto de qué significa ser un buen docente, porque esto resulta ser el insumo fundamental para pensar las estructuras curriculares de la formación inicial docente. En países como Chile o Perú, esto se tradujo en marcos, ¿no es cierto?, como el nuestro, el marco del buen desempeño, el marco de la buena enseñanza en el caso chileno, o en el caso colombiano, en el que se tiene un conjunto de perfiles para los maestros, o en el caso argentino, en el que se está elaborando unos mapas de progreso respecto de cómo debería ser el desempeño de los maestros. La tendencia en América Latina es a tener estos estándares para definir, para que el país decida qué significa un buen docente y por lo tanto sea el insumo fundamental para elaborar las estructuras curriculares de la formación docente. Aunque parezca esto tan elemental, no solo en el Perú, sino en muchos países hay un reclamo de que allí donde hay estándares, estos estándares de desempeño no están estrechamente vinculados con el tema de la formación docente. Y esto que parece una cuestión elemental, resulta que está registrada por quienes están haciendo seguimiento de estos temas, ¿no? Entonces, solo para resumir esta primera parte, hay una tendencia y una discusión muy importante en América Latina respecto de estos 3 aspectos, ¿cierto? Regulación de la calidad del sistema de formación docente inicial, sea universitario o sea de institutos superiores, un tema muy importante respecto de la necesidad de conocer, investigar y luego proponer políticas para los formadores de docentes y finalmente buscar una alineación entre los estándares del desempeño con los currículos de formación inicial docente. El segundo elemento de discusión en el que he organizado es el tema del acceso. Y ahí fundamentalmente hay 2 discusiones que se dan en América Latina. Una que tiene que ver con todas las estrategias de atracción para el ingreso a la carrera.
para entrar a estudiar en una universidad o en un instituto. Y ahí lo que la literatura ha dicho o menciona, que creo que es bien importante en la discusión para nuestro país, es que es verdad que hay dos tipos de barreras que no permiten atraer a los mejores estudiantes a estudiar educación, pedagogía en América Latina. Unas que tienen que ver con asuntos mucho más complejos, que son más bien estructurales, que tienen que ver con el valor que tiene la carrera en el momento actual, con lo atractivo que pueden ser las carreras laborales en términos de brindar una idea, una promesa y un proyecto de vida profesional a los docentes, por supuesto el tema de los salarios. Y estos están ubicados en un tema más bien estructural, porque poco pueden hacerse de los propios sistemas para modificar el asunto, porque requieren el concurso de otros actores, ¿no es cierto? No es ningún secreto que para poder solucionar parte de esto, los ministerios de educación tienen un porcentaje parcial de la decisión, porque el otro porcentaje los tienen los ministerios de Economía, Finanzas o Hacienda de los países. En el tema de la revaloración, poco haríamos en hacer los mayores esfuerzos posibles desde el sector si no tenemos el concurso de los medios de comunicación y demás. Uy, me he corrido, me he demorado, digo. Pero también hay acciones específicas que tienen que ver con elevación de puntajes de ingreso en las universidades, que sí tienen que ver con posibilidades y decisiones de las propias instituciones de formación docente. Proyectos de incentivos desde los ministerios de educación. Hay unos trabajos muy interesantes en algunos países latinoamericanos que están buscando, como en Costa Rica, generar incentivos positivos para aquellos que necesiten o quieran estudiar educación. Pero también estrategias de acceso diferenciado. Y es que también hay una discusión que en el país no terminamos de dar, y es cómo es que se incorporan en el sistema educativo profesionales de otras carreras que requerirían formación pedagógica para enseñar en las aulas. Voy a correr, Pilar. En el tema de formación hay dos asuntos importantes de discusión en ese momento en la región. Uno primero tiene que ver con reformas curriculares. Todavía hay muchos países que siguen teniendo arreglos accesorios a las estructuras curriculares de la formación docente, que no han terminado de generar todos los cambios que se quisieran en la propia formación. Y esto tiene que ver con que todavía no se resuelve este desequilibrio entre teoría y práctica, todavía hay una discusión respecto de cuánta distancia tiene que tener el currículo de formación docente del currículo de educación básica. Recordarán, en los 90 había más bien una tendencia a buscar juntar estos currículos de la básica con la formación docente. Resulta que ahora eso pareciera ser no dar resultado. ¿Qué cambios profundos en las reformas curriculares debemos hacer? Pero también nuevos enfoques de gestión de la formación docente. Y acá, quienes me conocen de algún tiempo con el trabajo de los pedagógicos, van a recordar la vieja pelea que yo daba siempre, ahí está Irene, respecto de los institutos, y es que todavía hay esto que Beatriz los llama la gramática normalista, ¿no es cierto? Los institutos de educación superior son institutos de formación terciaria, pero los estudiantes son tratados todavía como si fuesen formados en institutos normalistas de la secundaria. Yo a eso que Beatriz, que por supuesto tiene mejores palabras que yo, llama gramática normalista, yo le llamo el trauma del timbre, ¿no es cierto? En el pedagógico, en aquel pedagógico donde suena un timbre para empezar las clases, es que yo creo que las cosas están mal. Finalmente, ahora sí, el egreso, que es la parte de todas menos trabajada, pero también es donde hay la mayor cantidad de oportunidades para poder entrar a modificar los temas de la formación docente. Esta discusión tiene que ver fundamentalmente con seguir apostando por la práctica como un eje absolutamente importante del desarrollo profesional de los docentes dentro de la formación, que cada vez tiene la mayor coincidencia de ser
más temprano y más intenso en la medida en la que se avanza en la vida formativa. Pero además, buscar en algunos países ya se empieza a discutir si no es necesario, por lo menos para los institutos de formación docente, que son quienes están directamente vinculados con el Estado, tratar de buscar estrategias de evaluación estandarizadas de egreso. Es decir, pruebas que puedan medir el nivel de egreso de todos, porque sabemos que el manejo interno de los institutos puede variar, ¿no es cierto? Una tesis del Instituto A no tiene por qué ser necesariamente de la misma calidad que una tesis del Instituto B. Y luego un tema que en el Perú aún hemos discutido menos, se empezó a discutir con la ley, con las discusiones que inició la Comisión Rivero, ¿no es cierto?, para la ley de reforma magisterial a principios del siglo, en el 2001, que tiene que ver con, pero que luego se tergiversó, que tiene que ver con cómo incluimos como parte de la formación inicial docente los programas de inducción al trabajo. Es decir, cómo hay un paso entre la formación inicial y la formación en servicio que supone un proceso de formación de aquello que se llama para docentes nobles. Solamente esto lo paso muy rápido, que son los riesgos que hay que tener en cuenta. Y esto quería señalárselos porque parte importante de la literatura nos dice que hay que hacer cosas muy rápidos y urgentes para poder solucionar el problema de la formación inicial de los docentes. Sin embargo, y esto de acá le pertenece fundamentalmente a Zeichner, que es este sociólogo de la educación tan importante, dice, ojo, tengan en consideración que por más que hay urgencia hay que tratar de evitar estas por lo menos 4 elementos. Uno es la marketerización de la formación inicial docente. No porque necesitamos atraer a los mejores, no porque necesitamos modificar la formación docente, resulta que vamos a buscar hacer una masificación tal que luego va a generar también problemas posteriores. Segundo, el control excesivo por parte del currículo en nombre de una acreditación. Es importante saber que acreditación y regulación de calidad requieren mirar de cerca lo que pasa adentro, pero un control excesivo de esto podría más bien limitar aquello que está pasando. Entonces, no en nombre de la acreditación ni la regulación, voy a también controlar excesivamente aquello que se enseña. Y eso sobre todo porque países como Perú, países como Argentina, tienen marcos curriculares para todos los institutos de formación docente. El cuarto elemento, esto de la accountability que tiene que ver con cuánta presión vamos a generar para que las instituciones rindan cuentas. También la experiencia para la reforma de la educación básica ha generado que más accountability, más rendición de cuentas, tampoco genera mejores resultados. Y luego la disminución en el financiamiento de programas de formación. Hay una tendencia a buscar tener más presupuesto para salarios, tener más presupuesto para programas de formación en servicio o capacitación, que son aquellos que todos los gobiernos quieren hacer, porque es aquellos donde se muestran los grandes números, ¿no es cierto? Hemos capacitado 30.000 maestros, hemos capacitado 20.000 maestros, hemos instalado un programa de acompañamiento, hemos hecho capacitaciones virtuales y eso está bien, pero eso no significa que se tenga que disminuir en ningún caso el presupuesto de la formación inicial de los docentes. Ahí hay algunas de las referencias que he utilizado. Como les digo, en este tiempo lo que hice fue ordenar un poco la discusión latinoamericana con los riesgos que esto implica cada vez que uno quiere hacer algún nivel de análisis comparado. Muchas gracias y perdón por haberme pasado un poco. Muchas gracias.